Cuando Rafael levantó el farol y la vio encogida entre los fardos de paja, con los ojos abiertos de miedo y la respiración entrecortada, supo que aquella noche iba a cambiar su vida para siempre. Ella no gritó, no corrió, solo lo miró como si estuviera esperando que él decidiera su destino. Y él, que había pasado años sin que nada lo sorprendiera, sintió algo que no sabía nombrar. Era tarde, el cielo sobre el rancho. La esperanza ardía en tonos naranja y dorado, y el viento traía ese olor seco de tierra caliente que anuncia el final del día en el campo. Rafael había salido a revisar el ganado después de cenar, como hacía cada noche desde que tenía memoria. Era un hombre de rutinas, de silencio, de trabajo. Tenía 34 años y había heredado el rancho de su padre cuando apenas tenía 20. Desde entonces, no había hecho otra cosa que trabajar. Levantarse antes del sol, acostarse cuando el cuerpo ya no aguantaba más. El rancho era grande, con cientos de hectáreas de pastura seca, corrales bien mantenidos, una casa de adobe que olía a madera vieja y a café, y un granero al fondo del terreno donde guardaba las herramientas y el heno para el invierno. Esa noche, mientras caminaba hacia el granero con el farol en la mano, notó que la puerta no estaba cerrada del modo en que él la había dejado. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, pero Rafael era el tipo de hombre que nota esas cosas. Se detuvo a 2 metros de la entrada. Escuchó. Había un sonido, leve, como una respiración. O tal vez el viento jugando entre los tablones viejos. Pero él conocía cada sonido de ese rancho, y ese no era uno de ellos. Empujó la puerta con calma. Levantó el farol y entonces la vio. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra uno de los fardos más grandes, con las rodillas dobladas hacia el pecho y los brazos rodeando las piernas. Llevaba un vestido rojo gastado, con lunares pequeños que casi habían perdido el color. El cabello oscuro le caía sobre los hombros en mechones enredados, húmedos de sudor. Tenía rasguños en los brazos y polvo en las mejillas. Era joven, quizás 22, 23 años, y estaba asustada. Eso era evidente. Pero también había algo más en su mirada, algo que Rafael no supo identificar de inmediato. No era solo miedo, era agotamiento, el tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino de algo mucho más profundo. Ella lo miró sin moverse, sin decir nada. Él tampoco habló de inmediato. Solo la estudió con esa calma que los años en el campo le habían dado. No era un hombre impulsivo. Era un hombre que observa antes de actuar. Finalmente, bajó el farol un poco y preguntó con voz tranquila, «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella abrió la boca, la cerró, tragó saliva. Luego dijo, con una voz tan baja que casi se la llevó el viento, «Me perdí». Él no respondió de inmediato. Miró el estado de su ropa, los rasguños, el cansancio en su cara. Miró también hacia afuera, hacia la oscuridad que rodeaba el rancho, y no vio ningún vehículo, ninguna señal de que alguien hubiera venido con ella. «Nadie se pierde hasta aquí», dijo él. «Esta propiedad está a 12 kilómetros del pueblo. No hay camino de paso». Ella bajó la vista. No respondió. Y ese silencio le dijo a Rafael más de lo que cualquier explicación podría haber dicho. Había algo que ella no quería contar, o no podía. Para entender cómo había llegado esa joven al granero de Rafael Mondragón, hay que retroceder 3 días. Y hay que ir hasta un pueblo llamado San Isidro del Monte, un lugar pequeño y olvidado en medio del desierto, donde todos se conocen y nadie habla más de lo necesario. Valentina Cruz había vivido toda su vida en ese pueblo, hija de un hombre que bebía demasiado y una madre que trabajaba doble turno en la tienda de abarrotes para mantener a 3 hijos. Valentina era la mayor. Desde niña había aprendido a cargar con responsabilidades que no le correspondían, a cocinar antes de ir a la escuela, a cuidar a sus hermanos menores, a guardar silencio cuando su padre llegaba con el aliento cargado de mezcal y los ojos encendidos de una rabia que no tenía nombre claro. Había terminado la preparatoria con esfuerzo. Había conseguido trabajo en un almacén del pueblo. Había soñado más de una vez con irse, con llegar a algún lugar donde nadie la conociera, donde pudiera empezar de cero. Pero la vida en San Isidro no soltaba fácil a sus habitantes, y menos a los que no tenían dinero ni contactos, ni nadie esperándolos afuera. 3 días antes de que Rafael la encontrara en el granero,
Valentina había tomado una decisión que venía gestándose desde hace meses, desde que entendió que quedarse significaba repetir para siempre el mismo ciclo. Había juntado lo poco que tenía, había metido sus cosas en una mochila pequeña y había salido caminando antes del amanecer sin decirle a nadie a dónde iba. Nadie, excepto su hermana menor, que se quedó en la puerta con los ojos llenos de lágrimas y la mano levantada en señal de despedida. Valentina no miró atrás. Sabía que si miraba atrás no podría irse, y tenía que irse. El problema era que no tenía un plan claro, solo una dirección general, un nombre, una dirección escrita en un papel doblado que llevaba en el bolsillo del vestido. Pero el camino había resultado más largo y difícil de lo que imaginó. Y cuando la noche la sorprendió en medio de un campo abierto, sin señal en el teléfono y con las piernas temblando de cansancio, el granero iluminado a lo lejos fue lo único que encontró. Entró sin pedir permiso, se sentó entre la paja y rezó para que quien viviera ahí no fuera peor que lo que había dejado atrás. Esa oración la estaba respondiendo en ese momento un hombre con un farol en la mano, que la miraba sin rabia, sin amenaza, con esa calma extraña que ella no sabía si era buena señal o si escondía algo. Lo que Valentina no sabía era que el papel doblado en su bolsillo tenía una dirección muy específica, y que esa dirección, sin que ella lo supiera aún, pertenecía exactamente al rancho donde había terminado durmiendo entre los fardos de heno. El nombre escrito en ese papel iba a cambiar todo lo que Rafael creía saber sobre su pasado. Rafael Mondragón no era un hombre que tomara decisiones a la ligera. Cada paso que daba en su vida había sido calculado, medido, pensado 2 veces antes de ejecutarse. Era la forma en que su padre lo había criado. Don Ernesto Mondragón había sido un hombre duro, de pocas palabras y muchas exigencias, que creía que el carácter se forja en el silencio y en el trabajo, no en los discursos. Rafael había aprendido bien esa lección. Demasiado bien, según decían algunos en el pueblo. Pero esa noche, parado en la entrada del granero con el farol iluminando el rostro cansado de aquella desconocida, Rafael tomó una decisión que no pasó por ningún cálculo. La tomó desde algún lugar más profundo, desde ese lugar donde los hombres todavía escuchan algo que no saben nombrar. «Entra a la casa», le dijo. Ella lo miró sin moverse, como si no estuviera segura de si era una orden amable o el inicio de algo que debía temer. Él notó esa duda, y sin moverse del umbral, sin dar un paso hacia ella, agregó: «Hay café, y puedes lavar esas heridas antes de que se infecten». Valentina tardó unos segundos. Luego se puso de pie despacio, con esa rigidez de quien lleva horas en la misma posición. Se limpió las manos en el vestido y lo siguió sin decir nada. La casa de adobe de Rafael era exactamente como el hombre que la habitaba. Ordenada, sin adornos innecesarios, funcional. Había una mesa de madera grande en el centro de la cocina, sillas de respaldo recto, una estufa de gas vieja pero limpia, y estantes con latas y frascos bien alineados. En las paredes solo había 2 cosas: un calendario del año anterior que nadie había cambiado, y una foto enmarcada de un hombre mayor con sombrero, sentado sobre un caballo, mirando hacia el horizonte con una expresión que mezclaba orgullo y melancolía. Valentina miró esa foto un segundo más de lo necesario. Rafael lo notó, pero no dijo nada. Le señaló la silla más cercana. Luego puso agua a calentar y sacó del cajón inferior un pequeño botiquín de lata. Lo dejó sobre la mesa frente a ella. «Puedes hacerlo tú misma», dijo, «o te ayudo si no llegas bien a los brazos». Ella eligió hacerlo sola. Tomó el botiquín, sacó el antiséptico y los algodones, y comenzó a limpiar los rasguños con una concentración casi mecánica, como si estuviera acostumbrada a curarse sola. Rafael preparó el café sin hacer preguntas. Puso 2 tazas sobre la mesa, se sentó frente a ella y esperó. Era bueno esperando. Los años en el campo enseñan eso, que las cosas llegan cuando tienen que llegar, que forzar los tiempos solo arruina los resultados. Valentina terminó de curar las heridas. Tomó la taza con las 2 manos, bebió un sorbo, y entonces dijo sin levantar la vista: «Me llamo Valentina». Rafael asintió. «Yo soy Rafael». Ella asintió también. Otro silencio. Pero este ya era distinto, menos tenso, más honesto. Valentina miró la taza, luego lo miró a él, y dijo: «No soy una ladrona».
Vine a buscar algo, no a robar. Él no dijo que le creía. Tampoco dijo que no. Solo preguntó, ¿qué viniste a buscar? Ella metió la mano en el bolsillo del vestido, sacó el papel doblado, lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia él con un solo dedo, como si el papel pesara más de lo que parecía. Rafael lo miró un momento antes de tomarlo. Lo desdobló con cuidado. Leyó lo que decía, y algo en su cara cambió. No fue un cambio dramático, no fue un gesto exagerado, fue algo sutil. Una tensión pequeña alrededor de los ojos, un leve endurecimiento de la mandíbula, como cuando alguien lee algo que esperaba no leer nunca. El papel decía Rancho La Esperanza, Rafael Mondragón, San Isidro del Monte, y debajo con letra diferente, más temblorosa, como escrita por alguien mayor o enfermo, había una sola línea más. Dile que Domingo Cruz cumplió su palabra. Rafael levantó la vista despacio, miró a Valentina, y ella, que lo estaba observando con atención, vio algo en sus ojos que no esperaba ver. No era enojo, no era sorpresa, era reconocimiento. Como si ese nombre, Domingo Cruz, fuera una puerta que él había mantenido cerrada durante mucho tiempo y que ahora de pronto alguien había empujado desde el otro lado. ¿Domingo Cruz es tu padre?, preguntó él. Sí, dijo ella. ¿Lo conoce? Rafael dobló el papel con cuidado. Lo dejó sobre la mesa, tomó su taza de café, bebió despacio y respondió con una voz que sonaba más tranquila de lo que probablemente estaba por dentro. Lo conocí hace muchos años. Valentina esperó que dijera más, pero él no dijo más. Se quedó mirando la taza, con esa expresión de hombre que está calculando cuánto debe contar y cuánto debe guardar todavía. Ella entendió que no iba a obtener más información esa noche, y decidió no presionar. Había llegado hasta aquí. Eso ya era mucho. Lo demás podía esperar. Rafael se levantó. Fue hasta el pasillo. Volvió con una cobija doblada y una almohada delgada. Los dejó en la silla libre. El cuarto del fondo tiene llave por dentro, dijo. Puedes quedarte esta noche. Mañana hablamos. Ella lo miró un segundo. Luego dijo en voz muy baja, gracias. Él apagó la luz de la cocina al salir, y Valentina se quedó sola en la oscuridad tibia de esa cocina extraña, con el olor a café y a madera vieja, preguntándose qué había querido decir su padre con esa frase. Domingo Cruz cumplió su palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué promesa? ¿Qué deuda o qué compromiso había entre ese hombre enfermo y silencioso que era su padre y este ranchero de mirada tranquila que la había dejado dormir bajo su techo sin hacerle daño? Esas preguntas la siguieron hasta el sueño, y en algún momento de la noche, cuando el cansancio finalmente venció a la incertidumbre, Valentina Cruz se durmió en una cama que no era suya, en un rancho que no conocía, con la sensación extraña de que ese lugar guardaba una historia que también le pertenecía a ella, solo que todavía no sabía cómo. Lo que su padre le había prometido a Rafael Mondragón era algo que Valentina nunca imaginó que involucraba su propio nombre. La mañana llegó al rancho La Esperanza, con ese ruido particular que solo tienen los amaneceres en el campo, el canto de los gallos, el movimiento del ganado en los corrales, el viento rozando los tablones de madera de la casa y el olor a tierra húmeda que sube del suelo antes de que el sol lo seque todo. Valentina abrió los ojos despacio. Por un segundo no supo dónde estaba. Luego vio el techo de vigas oscuras, la ventana pequeña con la cortina de tela beige, la silla donde había dejado su mochila, y todo volvió. Se sentó en la cama. Escuchó. Había ruido en la cocina. Pasos, el sonido de una sartén, y ese olor inconfundible de café recién hecho que se mete por debajo de las puertas y despierta algo primitivo en el estómago. Se levantó. Se arregló el vestido lo mejor que pudo. Se pasó los dedos por el cabello y salió al pasillo. Rafael estaba de espaldas frente a la estufa. Llevaba la misma ropa de trabajo de la noche anterior o una muy parecida. Camisa de algodón color arena, jeans desgastados, botas de cuero con polvo seco en las puntas. Se movía con esa economía de movimientos que tienen los hombres acostumbrados a hacer las mismas cosas todos los días sin pensar demasiado. Escuchó sus pasos y dijo sin voltearse, «El baño está al final del pasillo. Hay toallas limpias en el cajón de abajo». Ella fue al baño. Se lavó la cara,
Se miró en el espejo un momento más de lo necesario. Tenía ojeras profundas, los labios secos, un rasguño pequeño en la mejilla que no recordaba haberse hecho, pero estaba entera. Eso era lo importante. Volvió a la cocina. Rafael había puesto sobre la mesa 2 platos con huevos revueltos y tortillas de maíz. El café ya estaba servido. «Siéntate», dijo él sin ceremonia. Valentina se sentó. Comieron en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo. Era más bien el silencio de 2 personas que todavía están midiendo el terreno, que saben que hay cosas importantes por decir, pero que entienden que las prisas no ayudan. Fue él quien habló primero. «¿Cuánto tiempo llevas caminando?» «Desde antes del amanecer del jueves», dijo ella. «Hoy es sábado», dijo él. Ella asintió. 3 días, con poco dinero, poco agua y sin un camino claro. Rafael la miró un momento. Luego siguió comiendo. «¿Tu padre sabe que estás aquí?» Valentina tardó en responder. «Sabe que vine a buscarte. No sabe si llegué. No tiene teléfono desde hace meses. Y está enfermo». «¿Qué tan enfermo?» Ella bajó la vista al plato. «Los médicos dicen que le quedan pocos meses. El corazón. Ha estado mal desde hace 2 años, pero este último año empeoró rápido». Rafael no dijo nada, pero dejó el tenedor sobre el plato con un movimiento que tenía algo de peso, algo de carga antigua. Valentina lo observó y decidió que era el momento de preguntar lo que había venido a preguntar. «¿Qué fue lo que mi padre le prometió?» Rafael tomó su taza, bebió despacio. Puso la taza sobre la mesa con cuidado y la miró con esa calma que ya le resultaba característica. «Tu padre y el mío fueron amigos durante muchos años», dijo, «desde jóvenes. Antes de que cada uno tomara su camino, mi padre se quedó con el rancho. El tuyo se fue al pueblo. Pero la amistad siguió, aunque de lejos». Valentina escuchó sin interrumpir. «Hace 15 años», continuó Rafael, «mi padre tuvo un problema grave con el rancho. Una deuda que no podía pagar. Iba a perder todo. Las tierras, el ganado, la casa, todo lo que había construido en su vida. Y en ese momento, cuando los bancos ya no querían saber nada de él, tu padre apareció, con sus ahorros, con todo lo que tenía, y prestó el dinero sin intereses y sin condiciones. Mi padre pudo salvar el rancho». Valentina sintió algo asentarse en su pecho, una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. «¿Y mi padre nunca cobró ese dinero?», preguntó. Rafael negó con la cabeza. «Nunca quiso. Decía que entre amigos no se cobran esas cosas. Mi padre insistió muchas veces. Y Domingo siempre rechazó el pago. Hasta que mi padre murió. Hace 8 años. Valentina miró la foto en la pared. El hombre del caballo. El horizonte. Esa expresión de orgullo mezclado con algo más. «Ese es tu padre», dijo ella. No era una pregunta. Rafael asintió. «Don Ernesto Mondragón, el mejor ranchero que conocí. Y el hombre más terco que pisó esta tierra». Valentina casi sonrió. Casi. Pero entonces recordó la frase del papel y la preguntó directamente. «¿Qué significa que mi padre cumplió su palabra?» Rafael se levantó. Recogió los platos. Los llevó al fregadero. Y desde ahí de espaldas dijo: «Antes de morir mi padre le escribió una carta a Domingo. En esa carta le decía que si algún día uno de sus hijos necesitaba ayuda, el rancho estaría disponible, como él lo había estado para nosotros. Era una promesa entre hombres viejos. ¿De esas que ya nadie hace?» Valentina procesó eso en silencio. Y entonces entendió. Su padre enfermo, sin dinero, sin futuro claro para ella, la dirección en el papel. El viaje de 3 días. Todo encajaba de una manera que le apretaba la garganta. «¿Y tú?», dijo ella en voz baja. «¿Tú sabías que yo podía venir?». Rafael se volteó. La miró desde el fregadero con esa expresión que no terminaba de descifrar. «Mi padre me habló de esa promesa antes de morir. Me pidió que la honrara si llegaba el momento. Y yo le dije que sí». Valentina sintió que los ojos le ardían. No lloró, pero estuvo cerca. «¿Y qué significa eso ahora?», preguntó. «Significa», dijo Rafael secando las manos con un trapo de cocina, «que mientras necesites un lugar, este rancho es tuyo también». Ella lo miró un momento largo. Luego preguntó, porque necesitaba saber, ¿lo dices porque quieres o porque se lo prometiste a un muerto? Rafael la miró directamente, sin apartar la vista, y respondió con una honestidad que no dejaba espacio para la duda.
las dos cosas, y por ahora, eso es suficiente. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien en el pueblo ya había notado la ausencia de Valentina y no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. San Isidro del Monte era un pueblo que guardaba sus secretos como guardaba su polvo. En cada rincón, en cada grieta, en cada conversación que parecía inocente y no lo era. Tenía una plaza central con una fuente que ya no funcionaba, una iglesia de paredes blancas y campanas oxidadas, 3 tiendas de abarrotes, una carnicería, una farmacia y una cantina que cerraba cuando el último cliente se caía de la silla. La gente se conocía de toda la vida, y eso, que en teoría debería ser una bendición, en San Isidro era con frecuencia una trampa. Armando Peralta conocía ese pueblo mejor que nadie, o al menos eso creía él. Tenía 40 años, bigote entrecano, manos grandes y una costumbre de pararse en medio de cualquier espacio como si le perteneciera. Era el dueño del almacén donde Valentina había trabajado durante 2 años, y era también, aunque nadie lo dijera en voz alta, el hombre que más había intentado que Valentina no se fuera a ningún lado. No porque le importara su bienestar, sino porque Valentina era la empleada más eficiente que había tenido, la única que no le robaba, la única que llegaba puntual y se quedaba hasta cerrar sin pedir horas extra. Y además, aunque él nunca se lo había dicho directamente, porque tampoco era el tipo de hombre que decía las cosas directamente, sentía que Valentina le pertenecía de alguna manera. No como se pertenecen las personas que se aman, sino como se pertenecen las cosas que uno cree haber comprado con paciencia y con tiempo. Ese sábado por la mañana, Armando llegó al almacén y encontró a su empleado más joven, un muchacho de 16 años llamado Beto, barriendo la entrada con cara de no saber qué decir. «¿Dónde está Valentina?», preguntó Armando sin saludar. Beto apretó el palo de la escoba. «No vino», dijo. «Tampoco vino ayer». Armando entró al almacén. Dejó su sombrero sobre el mostrador. Se quedó parado un momento, mirando el espacio vacío detrás de la caja registradora, donde Valentina siempre estaba a esa hora contando el efectivo del día anterior. El espacio vacío le molestó de una manera que no era puramente laboral. Fue hasta la trastienda. Llamó por teléfono a la casa de los Cruz. Contestó la madre, una mujer de voz cansada que se llamaba Inés y que llevaba años cargando más peso del que sus hombros podían sostener. «¿Valentina está ahí?», preguntó Armando. Un silencio breve. Luego no. Se fue. ¿A dónde? Inés tardó un segundo más de la cuenta, y ese segundo le dijo a Armando todo lo que necesitaba saber. «No lo sé con certeza», dijo Inés. Armando colgó sin despedirse. Se quedó parado en la trastienda con las manos en los bolsillos, y esa sensación en el pecho que tienen los hombres que están acostumbrados a controlar las cosas cuando algo se les escapa del puño. Fue hasta la cantina esa tarde. Se sentó con 2 hombres que hacían trabajos que no se anunciaban en ningún cartel. «Hombres de confianza», decía él, «hombres que saben moverse sin hacer ruido», era la descripción más honesta. «Necesito saber a dónde fue una muchacha», dijo. «Tienen su descripción. Tienen hasta dónde llegaba caminando antes de que oscureciera. El resto es trabajo de ustedes». Los hombres asintieron. El dinero cambió de manos debajo de la mesa, y Armando volvió al almacén a esperar noticias. Mientras tanto, en el rancho La Esperanza, Valentina pasó ese sábado aprendiendo cómo era la vida de Rafael Mondragón. Y era una vida que no se parecía a nada que ella hubiera conocido. Rafael se levantaba a las 5 de la mañana. Revisaba el ganado antes del desayuno. Luego recorría los límites del terreno a caballo. Volvía al mediodía, comía algo rápido y pasaba la tarde reparando lo que hiciera falta. Una cerca rota, una gotera en el techo del granero, el motor de la bomba de agua que hacía un ruido extraño. No paraba, pero no parecía agotado. Parecía simplemente en movimiento, como si el trabajo fuera su estado natural. Valentina no sabía qué hacer con ella misma esa mañana. Se sentó en el portal de la casa durante un rato, mirando el horizonte. Luego entró a la cocina y sin pedir permiso comenzó a limpiar lo que había quedado del desayuno. Después barró el suelo. Después sacudió la mesa. Era su forma de no sentirse inútil. Era también su forma de decir gracias sin usar esa palabra que siempre le había costado trabajo pronunciar. Rafael regresó al mediodía.
Se lavó las manos en el fregadero exterior y entró a la cocina. Vio la mesa limpia, el suelo barrido. El orden que no existía cuando salió. No dijo nada. Pero algo en su expresión cambió levemente. Algo que podría haber sido aprobación, o reconocimiento, o simplemente sorpresa. Comieron juntos otra vez. Esta vez el silencio fue menos cauteloso. Valentina le preguntó sobre el rancho. Él respondió con esa economía de palabras que lo caracterizaba. Pero respondió. Le habló del ganado, de las temporadas de lluvia y de seca, de cómo había aprendido a leer el cielo para saber cuándo venía una tormenta. Ella escuchó con atención genuina, y él lo notó. Por la tarde, mientras Rafael reparaba la cerca del corral norte, Valentina se acercó. ¿Puedo ayudar? Él la miró. Evaluó. Luego señaló un rollo de alambre en el suelo. Sostén eso mientras yo lo tenso. Trabajaron juntos durante casi 2 horas, en silencio la mayor parte del tiempo. Pero era un silencio diferente al de la mañana. Era el silencio de 2 personas que ya no se sienten completamente extrañas. Cuando terminaron, Rafael se limpió las manos en el pantalón y dijo, mirando la cerca reparada, «Mañana hay que revisar el corral del fondo. Si quieres ayudar, hay trabajo». Valentina asintió, y sintió algo pequeño pero real instalarse en su pecho. Algo parecido a la pertenencia, una sensación que no recordaba haber tenido antes en ningún lugar. Esa noche, mientras cenaban, Rafael dijo algo que ella no esperaba. «Tu padre fue un buen hombre. Lo que hizo por el mío no fue poca cosa». Valentina lo miró. «Es un buen hombre», corrigió ella suavemente. «Todavía está vivo». Rafael asintió. «Tiene razón. Lo siento». «Es un buen hombre». Ella aceptó la corrección aceptada y volvió a su plato, pero por dentro algo se había movido. Algo que tenía que ver con la manera en que ese hombre admitía sus errores sin drama, sin excusas, con esa misma calma con que hacía todo lo demás. Lo que ninguno de los dos sabía era que a menos de 12 kilómetros, 2 hombres estaban siguiendo un rastro que llevaba directo al rancho. Los hombres que Armando Peralta había enviado se llamaban Chucho y el Gallo. No eran violentos por naturaleza, eran simplemente pragmáticos. Hacían lo que les pagaban por hacer sin hacerse demasiadas preguntas. Chucho era alto y delgado, con una cicatriz en el mentón que le daba un aspecto más peligroso del que realmente tenía. El Gallo era más bajo, más callado, y tenía la costumbre de masticar palillos de dientes de manera constante, como si sus manos necesitaran que su boca estuviera ocupada para quedarse quietas. Llegaron a los alrededores del rancho La Esperanza, el domingo por la mañana. No entraron. Se quedaron en el camino de tierra que bordeaba el límite de la propiedad, observando desde lejos. Vieron humo saliendo de la chimenea de la casa. Vieron a Rafael salir al corral con 2 cubetas de agua. Y vieron unos minutos después a una figura femenina salir al portal con 2 tazas de café. Chucho sacó su teléfono. Tomó una foto desde lejos. Se la mandó a Armando. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Es ella. Averigüen quién es ese hombre y vuelvan. No hagan nada todavía. Chucho y el Gallo se miraron, volvieron a sus caballos y se alejaron sin que nadie en el rancho los hubiera visto. O eso creyeron ellos. Rafael los había visto. No los había visto claramente, pero había notado el polvo que levantaron al llegar y al irse. Había visto el destello de lo que podría ser un teléfono captando la luz del sol, y había sentido esa presión en la nuca que los hombres del campo desarrollan con los años, la misma que sienten los animales cuando algo en el ambiente no está bien. No le dijo nada a Valentina esa mañana. No quería alarmarla sin tener información concreta, pero esa tarde, cuando ella estaba dentro de la casa y él terminaba de revisar el corral del fondo, se acercó a su vecino más cercano, don Aurelio, un hombre de 70 años que vivía a 3 kilómetros y que llevaba toda la vida en esa región. Don Aurelio sabía todo lo que pasaba en los caminos de esa zona. Era el tipo de persona que los pueblos pequeños producen naturalmente, un archivo vivo de todo lo que se mueve, llega o sale. ¿Vio pasar a alguien esta mañana por el camino del límite norte?, le preguntó Rafael. Don Aurelio asintió sin sorprenderse. 2 hombres a caballo. No eran de aquí. Uno alto con cicatriz, el otro masticando algo. Se quedaron parados un rato, mirando hacia tu casa. Luego se fueron hacia San Isidro. Rafael procesó eso. ¿Los conoce? El viejo negó.
pero conozco el tipo. Son hombres de encargo. Rafael asintió. Le dio las gracias y volvió al rancho. Esa noche, después de cenar, cuando Valentina recogía los platos, Rafael dijo con voz tranquila: «Necesito que me cuentes algo». Ella se volteó. Lo miró. «Hay alguien en San Isidro que podría querer encontrarte». Valentina dejó los platos en el fregadero despacio. Se secó las manos y se sentó a la mesa con una expresión que confirmó la pregunta antes de que dijera una palabra. «Armando Peralta», dijo finalmente. Rafael esperó que continuara. «Trabajé 2 años en su almacén. Es el tipo de hombre que cree que porque te da trabajo, te puede exigir todo lo demás también. Nunca me hizo nada directamente, pero siempre estaba ahí, demasiado cerca, demasiado pendiente de lo que yo hacía, a dónde iba, con quién hablaba. Cuando decidí irme, sabía que se iba a molestar, pero no pensé que me buscaría». «¿Por qué iba a buscarte?». Valentina lo miró directamente. «Porque es un hombre que no acepta que las cosas se le escapen, especialmente las que cree que son suyas». Rafael asintió lentamente. Luego dijo: «Esta mañana había 2 hombres observando el rancho desde el camino del límite norte. Mi vecino los vio. Se fueron hacia el pueblo». Valentina sintió un frío que no era del clima. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Rafael se levantó. Fue hasta la ventana. Miró hacia afuera un momento. Luego se volteó. «Nada todavía. Ellos todavía no saben con certeza que estás aquí. Solo sospechan, pero necesito que no salgas sola, ni al corral ni al portal. Por ahora». Ella asintió. Luego dijo con una honestidad que le costó algo: «No quiero causarte problemas». Rafael la miró con esa expresión directa que ya comenzaba a resultarle familiar. «Los problemas no los estás causando tú», dijo, y en su voz había algo que iba más allá de la cortesía. Había una declaración. El lunes amaneció nublado. Era poco común en esa época del año. Las nubes se acumulaban en el horizonte, con esa lentitud que hace que uno piense que quizás no va a pasar nada, y luego de repente todo se oscurece. Rafael salió temprano como siempre. Valentina se quedó dentro, pero no se quedó quieta. Exploró la casa con más detención que los días anteriores. Había cosas que contaban historias. Una caja de metal en el estante más alto de la sala, cerrada con un candado pequeño. Un par de botas de mujer detrás de la puerta del cuarto de herramientas, del número de ella, curiosamente. Libros viejos apilados en un rincón con los lomos descolorados. Y en el cajón de la mesita de noche de Rafael, que ella abrió sin querer mientras buscaba una vela, en el momento en que se fue la luz brevemente, había una carta, doblada en 4, con letra que reconoció de inmediato. Era la letra de su padre. Valentina sostuvo la carta sin abrirla, pero ya sabía que lo que decía adentro iba a cambiar todo lo que creía entender sobre por qué había venido hasta aquí. La carta tenía el papel ligeramente amarillento de las cosas que se guardan durante mucho tiempo, sin usarse pero sin poder tirarse. Valentina la sostuvo en las manos un momento. La letra de su padre en el sobre era inconfundible. Esa caligrafía apretada, de trazos irregulares, que ella había visto toda su vida en los cuadernos donde él anotaba los gastos de la casa y en los recados que le dejaba pegados en el refrigerador cuando trabajaba el turno de noche. La carta estaba dirigida a Rafael Mondragón, no a ella. No era suya. Valentina la devolvió al cajón exactamente como la había encontrado. Cerró el cajón. Se quedó sentada en el borde de la cama de Rafael durante unos segundos, mirando el suelo, procesando el peso de lo que acababa de ver sin haber leído nada. Que su padre le hubiera escrito a Rafael antes de que ella llegara significaba algo. Significaba que el viaje no había sido tan espontáneo como ella creyó. Significaba que su padre había preparado el terreno, que había hablado con ese hombre, o al menos le había escrito, antes de mandarla con una dirección en el bolsillo. Lo que no sabía era qué decía esa carta, y esa ignorancia era más pesada que cualquier respuesta. Cuando Rafael regresó al mediodía, Valentina estaba en la cocina preparando una sopa con lo que había encontrado en la despensa. Él entró, se lavó las manos, miró la olla humeante y luego la miró a ella. «Aprendiste a cocinar con lo que hay», dijo. «Es lo único que sé hacer bien», respondió ella sin voltear. Se sentaron a comer. La sopa estaba buena. Rafael lo dijo sin adorno. «Está buena». Valentina aceptó el comentario sin responder. Estaba pensando cómo preguntar lo que quería preguntar.
Finalmente lo hizo directamente. Mi padre te escribió antes de que yo llegara. Rafael no se inmutó. Levantó la vista del plato. La miró. Sí, dijo. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Valentina procesó eso. ¿Y qué te dijo? Rafael dejó la cuchara sobre la mesa. Se recostó levemente en la silla, con esa postura de hombre que está decidiendo cuánto compartir. Luego decidió que la verdad completa era mejor que los fragmentos. Me dijo que estaba enfermo, que le quedaba poco tiempo, que tenía una hija que iba a necesitar un lugar seguro y gente de confianza cuando él ya no estuviera. Me pidió que si llegabas, que te recibiera como a alguien de la familia, y me pidió que no te dijera que él me había escrito, que dejara que las cosas tomaran su curso natural. Valentina sintió algo apretarse en el pecho. Ese hombre, su padre, enfermo, con el corazón fallando, había usado sus últimas fuerzas para asegurarse de que ella tuviera a dónde ir, sin decírselo, sin pedirle permiso, sin darle la oportunidad de rechazarlo, porque sabía que ella lo hubiera rechazado, porque Valentina Cruz era exactamente el tipo de persona que prefiere pasar hambre antes que deber un favor. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó ella. Rafael respondió sin dudar, porque ya lo sabes. Vi que alguien abrió el cajón esta mañana, y prefiero que sepas la verdad de mi boca que la imagines sola y la distorsiones. Valentina lo miró. No había reproche en su voz. Solo esa honestidad llana, que comenzaba a ser la característica que más le pesaba de él, porque era difícil estar en guardia contra alguien que no te daba razones para estarlo. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, preguntó ella. ¿De que tu padre te haya puesto en esta situación sin preguntarte? Rafael pensó un momento. Luego dijo, pienso que un padre enfermo que usa sus últimas fuerzas para asegurar el futuro de su hija no merece que lo juzguen por los métodos. Pienso que Domingo Cruz es el mismo hombre que salvó este rancho cuando nadie más lo hubiera hecho. Y pienso que si yo puedo hacer algo para honrar eso, lo voy a hacer. Valentina sintió los ojos arderle otra vez. Otra vez no lloró, pero esta vez estuvo todavía más cerca. Esa tarde llegó al rancho un hombre del pueblo cercano, Piedras Blancas, que venía a comprar 2 becerros que Rafael tenía apartados para vender. Era un hombre mayor de apellido Saavedra, que conocía la región desde hacía décadas. Mientras cerraban el trato en el corral, Saavedra miró hacia la casa y vio a Valentina en el portal. Luego miró a Rafael con una expresión de curiosidad discreta, que en el campo equivale a una pregunta directa. «Es familia», dijo Rafael sin más explicación. Saavedra asintió. No preguntó más. En el campo, cuando alguien dice «es familia», eso cierra la conversación. Esa noche, después de que Saavedra se fue con los becerros, Rafael encontró a Valentina en el portal mirando el cielo. Las nubes de la mañana se habían despejado, y las estrellas estaban visibles con esa claridad brutal que solo existe lejos de las ciudades. Se sentó en la silla a su lado. No dijo nada por un rato. Tampoco ella. Era el tipo de silencio que ya no necesita llenarse. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», dijo él de pronto. No como una confesión dramática, como alguien que comparte algo porque siente que es el momento. Valentina lo miró. «Siento eso», dijo. Él asintió. Fue entonces que aprendí que este rancho puede ser un lugar muy silencioso, y que el silencio puede pesar mucho, o puede ser un descanso dependiendo de con quién lo compartes. Valentina entendió que eso no era solo información, era una admisión, una pequeña puerta que él abría con cuidado, y ella no supo qué hacer con eso todavía, así que miró las estrellas de nuevo. Y dijo, «Nunca había visto tantas estrellas juntas». Rafael siguió su mirada hacia el cielo. «Aquí no hay nada que las tape», dijo. Valentina asintió, y pensó que eso era también, de alguna manera, una descripción de este lugar, y quizás de este hombre, pero al día siguiente, la calma se rompería, porque Armando Peralta había conseguido el nombre del rancho, y estaba dispuesto a ir él mismo. Armando Peralta llegó al rancho La Esperanza el martes por la mañana, en su camioneta negra con las ventanas polarizadas, solo, sin Chucho ni el gallo. Esa era su manera de decir que no venía a hacer daño, que venía a hablar. Aunque su manera de hablar siempre tenía algo de amenaza enrollada adentro, como una víbora dentro de un regalo. Rafael lo vio llegar desde el corral. Reconoció la camioneta
como la de alguien que no era del lugar, dejó lo que estaba haciendo. Caminó hacia la entrada del rancho con paso tranquilo, sin apuro, pero también sin dudar. Armando bajó de la camioneta. Llevaba camisa de botones, sombrero limpio, botas de ciudad. El tipo de ropa que alguien usa cuando quiere parecer más importante de lo que es. «Buenas», dijo Armando. «Estoy buscando a Rafael Mondragón». «Soy yo», dijo Rafael. Los dos hombres se midieron en silencio durante un segundo. El tipo de medición que no tiene nada que ver con estaturas. «Vengo por una muchacha», dijo Armando. «Valentina Cruz. Trabajó conmigo 2 años y se fue sin avisar. Su familia está preocupada». Rafael lo miró sin cambiar la expresión. «No conozco a nadie con ese nombre», dijo. Armando sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mire, señor», dijo, «no vine a causar problemas. Vine a hablar como personas civilizadas. La muchacha está aquí. Mis hombres la vieron. Solo quiero asegurarme de que esté bien y que regrese a casa». Rafael cruzó los brazos. «Si una persona adulta decide irse de un lugar, eso es su derecho», dijo. «Y si esa persona no quiere ser encontrada, también es su derecho». Armando cambió levemente el tono. Se le enfrió un poco la voz. «Ella le debe dinero al almacén», dijo. «Un adelanto de sueldo que tomó antes de irse. Solo quiero recuperar lo que es mío». Rafael lo miró un momento largo. Luego dijo con calma absoluta: «Si hay una deuda puede saldarse de otras maneras. Pero eso es un asunto entre usted y ella, no entre usted y yo. Y esta es mi propiedad, así que le pido que se vaya». Armando no se movió de inmediato. Miró hacia la casa. Luego volvió a mirar a Rafael, y en ese intercambio de miradas pasó algo que no necesitó palabras. Armando entendió que ese hombre no iba a moverse, y Rafael entendió que ese hombre no había terminado. Armando subió a su camioneta. Antes de cerrar la puerta dijo: «Voy a volver. Con papeles si es necesario». Rafael no respondió. Esperó hasta que la camioneta levantó polvo en el camino y desapareció. Luego entró a la casa. Valentina estaba en la cocina. Había escuchado todo desde la ventana entreabierta. Estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba vergüenza y rabia en proporciones iguales. «Lo siento», dijo antes de que él hablara. Rafael se sirvió un vaso de agua. Bebió. «No tienes por qué disculparte», dijo. «¿Hay una deuda real?», preguntó él. Valentina apretó los labios. «Me dio un adelanto hace 6 meses. 200 pesos. Lo tomé porque mi madre necesitaba medicamentos. Y sí, todavía no lo había terminado de descontar del sueldo cuando me fui». Rafael asintió. «¿Cuánto queda?». 120 pesos. Él fue hasta el cajón de la cocina, donde guardaba el efectivo del rancho. Sacó los billetes. Los puso sobre la mesa. Valentina los miró. Luego lo miró a él. «No puedo aceptar eso», dijo. Rafael la miró directamente. «No es un regalo. Es un préstamo. Ya encontraremos la forma de que lo saldes». Ella miró los billetes otro momento. Luego los tomó. No dijo gracias, pero Rafael no necesitaba que lo dijera. Lo que necesitaba era que el problema desapareciera. Esa tarde Rafael fue al pueblo de Piedras Blancas. Encontró a un conocido que tenía contactos en San Isidro. Le pidió que hiciera llegar el dinero a Armando Peralta con un recibo claro, firmado, selado, sin lugar para interpretaciones. Quería que la deuda quedara saldada de manera formal, sin que Armando tuviera ningún argumento legal para volver. Cuando regresó al rancho esa tarde, Valentina estaba en el corral observando a los caballos con esa atención de quien ve algo hermoso por primera vez. Él se acercó sin hacer ruido. Ella no se sobresaltó. Ya había aprendido a reconocer sus pasos. «El castaño ese se llama Centavo», dijo Rafael señalando al caballo más cercano. «¿Por qué Centavo?». «Porque cuando lo compré solo tenía 1 centavo de paciencia con la gente». Y ya. Valentina casi sonrió. «Casi». «¿Y el otro?». Rafael señaló al segundo caballo, más oscuro, que estaba al fondo del corral ignorando a todos. «Ese es el juez. Él decide si le caes bien o no. Y si no le caes bien, no hay nada que hacer». «¿Y yo le caigo bien?». Rafael la miró. El juez levantó la cabeza en ese momento y miró hacia Valentina con esa calma evaluativa de los caballos viejos. Luego volvió a bajar la cabeza y siguió comiendo. Rafael dijo: «Eso es lo más cercano a un saludo que el juez le ha dado a alguien en años». Valentina sí sonrió esta vez. Una sonrisa pequeña, rápida, que desapareció casi de inmediato, pero que Rafael vio
y guardó. Esa noche llegó un mensaje al teléfono de Rafael que cambió el tono de todo. Era de Domingo Cruz, el padre de Valentina, y decía que su corazón había empeorado de golpe. El mensaje era breve. Lo había mandado la hermana menor de Valentina, desde el teléfono de un vecino, porque el de la familia seguía sin recargar. Decía: papá empeoró esta noche. El médico dice que puede ser cuestión de días. Valentina necesita saber. Rafael leyó el mensaje 2 veces. Luego fue a buscar a Valentina, que estaba en el cuarto del fondo preparándose para dormir. Tocó la puerta. Ella abrió. Él le extendió el teléfono sin decir nada. Ella leyó, y algo en su cara se quebró de una manera que era silenciosa, pero total. Como cuando el hielo de un lago cede sin hacer ruido, pero de golpe ya no hay nada sólido debajo. Se sentó en el borde de la cama. Rafael se quedó en el umbral. No entró. Respetó el espacio de ese dolor, pero tampoco se fue. Valentina leyó el mensaje otra vez. Luego levantó la vista. «Tengo que ir», dijo. La voz le salió firme. Eso la sorprendió a ella misma. Rafael asintió. «Mañana temprano salimos». Ella lo miró. «¿Tú vienes?» Él respondió sin dudarlo. «Tu padre y el mío tuvieron una amistad que vale más que mi comodidad. Voy contigo». Valentina no discutió. En el fondo, era un alivio que no supo cómo nombrar. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Rafael se levantó a las 4. Preparó la camioneta. Revisó el aceite y las llantas con la linterna en la oscuridad. Dejó instrucciones escritas para don Aurelio, que tenía llave del rancho para emergencias, pidiéndole que revisara el ganado 2 veces al día. A las 5:30, cuando el cielo comenzaba a clarear en el horizonte, con ese color violeta de los amaneceres que todavía no se deciden, Valentina salió con su mochila al hombro y se subió a la camioneta. No hablaron mucho en las primeras horas del camino. La carretera era una línea de asfalto que atravesaba el desierto con la determinación de algo que no tiene opción. A ambos lados, el paisaje era seco y hermoso de esa manera brutal que solo aprecian los que lo conocen. Cactus, piedras, cielo inmenso. A las 2 horas Valentina dijo: «¿Qué le vas a decir a mi padre cuando lo veas?» Rafael miró la carretera. «La verdad», dijo, «que su hija llegó sana, que el rancho es un buen lugar y que su amigo viejo va a estar orgulloso de él donde quiera que esté». Valentina asintió. Luego dijo algo que le había estado pesando desde que leyó el mensaje. «Nunca le dije suficientemente que lo quería. Siempre hubo demasiado silencio entre nosotros. Demasiados problemas que tapaban las cosas importantes». Rafael no respondió de inmediato. Luego dijo: «Todavía hay tiempo». Ella asintió. Quería creerlo. Llegaron a San Isidro del Monte pasado el mediodía. Rafael conocía el pueblo de visitas esporádicas con su padre. Lo recordaba más grande de lo que era. O quizás el tiempo hace eso con los lugares, los encoge. La casa de los Cruz era una construcción pequeña de bloque y lámina en la orilla del pueblo, con una maceta de geranios en la entrada que alguien seguía regando a pesar de todo. La hermana de Valentina, que se llamaba Lucía y tenía 19 años, abrió la puerta antes de que bajaran de la camioneta. Se lanzó a los brazos de Valentina sin decir nada. Se quedaron abrazadas un momento largo. Rafael bajó despacio. Se quedó junto a la camioneta, dándoles espacio. La madre Inés apareció en la puerta. Era una mujer de unos 50 años que parecía más. Tenía los ojos cansados de quien lleva mucho tiempo siendo fuerte. Miró a Rafael. Rafael se quitó el sombrero. «Buenos días, señora. Soy Rafael Mondragón». Inés lo miró un momento. Luego dijo: «Sé quién eres. Eras la esperanza de Domingo desde hace semanas. Gracias por traer a mi hija». Rafael asintió. «¿Cómo está él?» Inés hizo un gesto con la cabeza hacia adentro. «Despierto. Te está esperando». Rafael entró a la casa. Era pequeña, pero estaba limpia con esa limpieza de quien tiene poco y lo cuida mucho. El cuarto de Domingo Cruz estaba al fondo. La puerta estaba entreabierta. Rafael entró. El hombre en la cama era viejo antes de tiempo. El corazón enfermo hace eso. Lo encoge a uno. Le quita color y peso y presencia. Pero sus ojos, cuando vio a Rafael en la puerta, tuvieron algo que no había perdido. Reconocimiento. Y algo parecido al alivio. Rafael dijo. La voz era débil pero clara. Rafael se acercó.
Se sentó en la silla junto a la cama. Tomó la mano del hombre sin ceremonia, como se toman las manos de alguien a quien se le debe algo real. «Don Domingo», dijo. «Aquí estoy». El viejo cerró los ojos un segundo, luego los abrió. «¿Llegó bien?» «Llegó bien», dijo Rafael. «Está aquí afuera». Domingo asintió. Luego dijo, con esa urgencia tranquila de los que saben que el tiempo no sobra: «Cuídala, no como a alguien que necesita ayuda, sino como a alguien que merece estar bien. Hay diferencia». Rafael lo miró. «Lo sé», dijo, «y lo voy a hacer». El viejo volvió a apretar su mano, y en ese apretón había toda una vida de promesas cumplidas y deudas saldadas y amistades que sobreviven a la distancia y al tiempo. Pero cuando Valentina entró al cuarto y vio a los dos hombres así, algo en ella se quebró y se recompuso al mismo tiempo, de una manera que no sabía que era posible. Valentina entró al cuarto de su padre, con ese paso de quien quiere ser valiente, y sabe que puede no lograrlo. Rafael se levantó de la silla en cuanto la vio en la puerta. Salió sin decir nada, con ese instinto de los hombres que entienden cuándo un espacio pertenece a otros. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Valentina se quedó sola con su padre. Domingo Cruz la miró desde la cama, con esos ojos que siempre habían sido más expresivos que su boca. Siempre había sido así. Un hombre de pocas palabras y muchos silencios que decían todo. «Hija», dijo. Solo eso. «Hija». Y en esa palabra había todo lo que no había dicho en años. Valentina se acercó. Se sentó en la silla que Rafael había dejado libre. Tomó la mano de su padre, que era una mano que recordaba más grande, más fuerte. La mano que le había enseñado a amarrar las agujetas y a clavar un clavo y a cargar costales de maíz en el almacén cuando era niña y lo acompañaba a trabajar. Ahora era una mano liviana, con los nudillos marcados y la piel suelta, pero seguía siendo la mano de su padre. «Llegué», dijo ella. «Lo sé», dijo él. «Rafael me avisó». «¿Por qué no me dijiste que le habías escrito?» Domingo hizo una pausa. Luego dijo: «Porque tú no habrías ido». Valentina no respondió, porque era verdad, y los dos lo sabían. «¿Cómo es?», preguntó el viejo. Valentina pensó un momento. «Es un buen hombre», dijo finalmente. «Como su padre». Domingo asintió con algo que podría haber sido satisfacción. «Don Ernesto era lo mejor de lo mejor», dijo. Su hijo no iba a ser menos. Se quedaron en silencio un rato, un silencio diferente al de siempre entre ellos. Este no tenía tensión, este era suave, como la tierra después de la lluvia. «Papá», dijo Valentina en voz baja. Domingo la miró. «Lo quiero». «Que lo sepas». El viejo apretó su mano. «Yo también, hija». Siempre fue todo lo que dijeron sobre ese tema, pero fue suficiente, más que suficiente. Esa tarde, Rafael se quedó en la casa de los Cruz con discreción. Habló un rato con la madre Inés en la cocina. Tomaron café. Ella le contó cosas de Domingo que él no sabía, de los años jóvenes, cuando Domingo y don Ernesto eran casi inseparables, de cómo Domingo siempre había hablado del rancho La Esperanza como si fuera un lugar de cuento, de cómo cuando los médicos le dieron el diagnóstico, lo primero que dijo fue: «Tengo que asegurarme de que Valentina tenga a dónde ir». Rafael escuchó todo con atención, y fue armando en su cabeza una imagen más completa de la historia que lo había conectado a esta familia sin que él lo eligiera conscientemente. Era una historia de lealtad, de esas que no tienen contratos ni firmas, solo palabras dadas entre hombres que se miraban a los ojos. Al anochecer, Lucía, la hermana menor, se acercó a Rafael mientras él estaba en el portal. Era una muchacha directa, de esas que dicen lo que piensan sin mucha diplomacia. «¿Usted va a cuidar a mi hermana de verdad?», preguntó. Rafael la miró. «Sí», dijo. «¿Por qué?». Era una buena pregunta. Rafael la consideró un momento. «Porque es lo correcto», dijo, «y porque su padre y el mío construyeron algo que vale la pena continuar». Lucía lo evaluó con esa mirada crítica de los jóvenes que todavía no han aprendido a disimular lo que piensan. Luego asintió. «Bien», dijo, «porque si le hace daño yo lo busco». Rafael casi sonrió. «Lo sé», dijo. Me parece justo». Al día siguiente, mientras Valentina pasaba la mañana junto a su padre, Rafael se enteró por el dueño de la farmacia de algo que no esperaba. Armando Peralta había estado preguntando por él en el pueblo. Había dejado comentarios en la cantina sobre el rancho La Esperanza, sobre Rafael Mondragón.
insinuando cosas sin decirlas directamente. El tipo de rumores que se plantan como semillas y crecen solos en los pueblos pequeños. Rafael fue a la cantina esa tarde, no para buscar a Armando, que no estaba, sino para que la gente lo viera, para que vieran que no tenía nada que esconder. Se tomó un café en la barra, saludó a los que conocía, respondió las preguntas con calma. Sí, Valentina Cruz está en mi rancho. Es familia de un amigo de mi padre. Está ahí porque quiere estar ahí y porque yo quiero que esté ahí. Y si alguien tiene un problema con eso, ya sabe dónde encontrarme. No hubo drama, no hubo confrontación, pero el mensaje llegó a donde tenía que llegar. Esa noche, de regreso en la casa de los Cruz, Valentina lo esperaba en el portal. «¿Qué hiciste hoy?», preguntó. Él se sentó. «Fui a la cantina». Ella lo miró. «¿Por qué?». «Porque Peralta estaba sembrando rumores, y los rumores necesitan ser cortados de raíz antes de que crezcan». Valentina apretó los labios. «No me gusta que hagas cosas por mí sin decirme». Rafael la miró. «Tienes razón. La próxima vez te aviso antes». Ella asintió. Y luego, después de un momento, dijo «gracias». Fue la primera vez que usó esa palabra con él, sin que le costara trabajo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Armando Peralta había decidido dar un paso más. Uno que ya no era de palabras ni de rumores. Lo que Armando Peralta hizo fue simple y calculado. Fue al registro de la propiedad del municipio y comenzó a preguntar sobre el rancho La Esperanza, sobre sus escrituras, sobre si había deudas pendientes, sobre cualquier irregularidad que pudiera usar como palanca. No era abogado, pero tenía dinero para pagar a alguien que lo fuera. Y en los pueblos pequeños, el dinero abría puertas que deberían estar cerradas. Lo que encontró no era exactamente una irregularidad, pero era algo que podía convertirse en un problema si se empujaba en el ángulo correcto. Hacía 12 años, cuando don Ernesto Mondragón había salvado el rancho de la deuda con el dinero de Domingo Cruz, el registro de la transacción había quedado incompleto en los documentos municipales. No era fraude. Era simplemente el tipo de descuido burocrático que ocurre cuando los trámites se hacen entre amigos sin pasar por notario. El dinero había cambiado de manos, el rancho se había salvado, pero no había un documento formal que acreditara que esa deuda había sido saldada o cancelada. Lo que había era un registro viejo de una deuda que técnicamente seguía abierta, a nombre de los herederos de don Ernesto Mondragón, que era Rafael. Armando contrató a un abogado de la ciudad que se llamaba Fuentes y que tenía la costumbre de no preguntar demasiado mientras le pagaran puntual. Le pidió que explorara si había alguna manera de reactivar ese registro como deuda activa. El abogado Fuentes le dijo que era complicado, que habían pasado 12 años, que había prescripción, pero también le dijo que podía crearse suficiente ruido legal como para que Rafael tuviera que contratar a su propio abogado, perder tiempo, gastar dinero y distraerse de otras cosas. Armando no quería el rancho. Armando quería que Rafael tuviera suficientes problemas como para que Valentina decidiera que quedarse ahí no valía la pena. Era esa clase de hombre, el que no destruye de frente, el que debilita los cimientos y espera a que la estructura caiga sola. Rafael se enteró de todo esto por una llamada que recibió el miércoles por la tarde, mientras Valentina estaba adentro con su padre. Era el señor Saavedra, el comprador de becerros, que tenía un primo en el registro municipal y que había escuchado las preguntas de Armando. «Te están buscando los pies», dijo Saavedra sin rodeos. «Alguien está revolviendo papeles viejos de tu rancho». Rafael escuchó. Preguntó lo necesario. Colgó. Se quedó un momento en el portal mirando el cielo sin ver realmente el cielo. Luego llamó a su propio contacto, un hombre de piedras blancas que había estudiado Derecho y que le hacía favores ocasionales porque Rafael le había ayudado en épocas difíciles. Se llamaba Marcelo. Rafael le explicó la situación en 10 minutos. Marcelo escuchó. Luego dijo: «Necesito que busques entre las cosas de tu padre cualquier papel que tenga que ver con una deuda de hace 12 años. Cartas, recibos, cualquier cosa escrita». «Hay una carta», dijo Rafael, «de Domingo Cruz. La tengo en el rancho». «Eso puede ser suficiente», dijo Marcelo. «Una carta de puño y letra que reconozca la transacción vale más que muchos documentos formales si está bien redactada. Tráela cuando puedas». Rafael dijo que sí. Colgó.
Valentina salió al portal en ese momento. Lo miró. ¿Pasa algo? Él consideró un segundo. Luego dijo, Peralta está buscando problemas legales con el rancho. Cosas viejas que él cree que puede usar. Valentina frunció el ceño. «Puede hacerlo, puede intentarlo», dijo Rafael, «pero no va a llegar lejos. Tengo lo que necesito para frenar eso». Ella lo miró un momento, y entonces dijo algo que lo sorprendió. «Todo esto es por mí. Si yo no hubiera llegado al rancho, él no estaría buscándote problemas». Rafael la miró directamente. «Todo esto es por él», dijo, «por un hombre que no acepta que la gente tiene el derecho de irse. Tú no tienes la culpa de que Armando Peralta sea el tipo de persona que es». Valentina no respondió, pero algo en su expresión cambió. Esa tendencia suya a cargar con las culpas de los demás era algo que Rafael había notado desde los primeros días, y no era la primera vez que se lo señalaba. Al día siguiente, Rafael regresó al rancho solo. Valentina se quedó en San Isidro con su padre, cuyo estado seguía delicado pero estable. Fue directo a la casa. Abrió el cajón. Tomó la carta de Domingo Cruz. La leyó completa por primera vez en semanas. Era una carta larga, escrita con esa letra apretada e irregular. Decía todo lo que Rafael ya sabía sobre la transacción, pero también decía algo más, algo que él había leído antes, sin prestarle toda la atención que merecía. Hacia el final, con letra todavía más irregular, como si la mano le hubiera temblado al escribir esa parte, Domingo Cruz había escrito: «Rafael, si Valentina llega hasta ti, es porque confío en ti más que en cualquier otra persona en este mundo. No te pido que la protejas como si fuera frágil, te pido que la trates como lo que es, una mujer que merece el mejor de los mundos. Lo demás, si tiene que pasar, que pase solo». Rafael dobló la carta con cuidado. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y se quedó un momento parado en el cuarto en silencio, con ese peso particular de las palabras que dicen más de lo que parecen. Cuando llegó a donde Marcelo con la carta, el abogado la leyó una vez y dijo: «Esto no solo frena a Armando, esto cierra el caso para siempre». Pero Rafael solo podía pensar en la última línea. Marcelo leyó la carta 2 veces. Luego la puso sobre su escritorio con esa delicadeza de quien entiende que está tocando algo importante. «Esto está bien escrito», dijo. Domingo Cruz sabía lo que hacía. Aquí reconoce la deuda, la transacción y la cancelación de cualquier obligación futura, con fecha, firma y contexto. Cualquier juez va a ver esto como un documento válido. ¿Y alcanza para frenar lo de Peralta? Marcelo asintió. Lo frena y lo deja en ridículo. Si su abogado presenta algo, nosotros presentamos esto. El caso se cae en la primera audiencia. Además, dependiendo de cómo Fuentes haya movido los papeles, puede haber consecuencias para él por haber intentado reactivar una deuda prescrita con mala fe. Rafael asintió. «Gracias, Marcelo». El abogado lo miró. «¿Cómo está la muchacha?» Rafael levantó una ceja. Marcelo sonrió. «En los pueblos de esta región las noticias vuelan», dijo. «Solo me alegra que hayas encontrado compañía». Rafael no respondió eso. Guardó la carta. Se fue. Volvió a San Isidro esa tarde. Valentina lo esperaba en el portal de la casa de sus padres. Tenía los ojos un poco rojos. No de llorar, sino de ese cansancio profundo, de quien lleva días durmiendo mal y sosteniendo más de lo que sus fuerzas permiten. «¿Cómo estuvo?», preguntó Rafael. «Estable», dijo ella. «Pero el médico dice que hay que prepararse. Ya no es cuestión de semanas, es cuestión de días». Rafael se sentó junto a ella. No dijo nada durante un rato. Luego dijo: «¿Quieres que me quede esta noche?». Valentina lo miró. «No tienes que hacer eso». Él la miró de regreso. «Sé que no tengo que hacerlo». Rafael se quedó. Durmió en el sillón de la sala, con un cobertor que Lucía le dio sin hacer preguntas. Y Valentina durmió en el cuarto de su infancia, en una cama demasiado pequeña para la persona en que se había convertido. Domingo Cruz murió el jueves por la mañana, antes del amanecer, con las manos de su esposa entre las suyas y el sonido de la respiración de sus hijas en el cuarto de al lado. Fue una muerte tranquila, del tipo que no siempre le toca a la gente buena, pero que en su caso pareció justa. Valentina lo supo por el silencio. Hay un tipo de silencio que solo existe cuando alguien que amabas deja de respirar. Es diferente a todos los demás silencios. Lo reconoció desde el cuarto.
y se quedó quieta un momento antes de levantarse, porque necesitó ese momento para comenzar a cargar lo que venía. Rafael estaba despierto cuando ella salió al pasillo. Se levantó sin decir nada, y cuando Valentina pasó junto a él de camino al cuarto de sus padres, él le puso una mano breve en el hombro. Solo un segundo, sin palabras. Era suficiente. Los días que siguieron fueron de esos que pasan sin que uno los sienta pasar. El velorio. El entierro en el cementerio del pueblo, bajo un sol brutal que parecía no entender la gravedad del momento. La gente que llega, que come, que dice cosas buenas, que se va. Rafael estuvo presente en todo, pero discreto. Ayudó donde pudo. Cargó lo que necesitaba cargarse. Habló con quien necesitaba hablar. Y cuando no había nada que hacer, simplemente estuvo. Una semana después del entierro, Valentina le dijo a su madre y a su hermana que iba a volver al rancho. Inés la miró. Luego miró a Rafael, que estaba en la cocina tomando café, y asintió con una expresión que decía más de lo que cualquier discurso habría podido decir. Lucía, por su parte, abrazó a Valentina durante mucho tiempo. Luego se separó, la miró y dijo: «Papá tenía razón». Valentina no preguntó sobre qué, porque en el fondo ya lo sabía. El camino de regreso al rancho fue diferente al de la ida. Había algo más suave en el ambiente, como si el aire entre los dos hubiera perdido algo de esa tensión inicial que viene de no conocerse. Valentina miró por la ventana durante un rato. Luego dijo: «Nunca te pregunté si realmente quieres que esté en el rancho. No de manera oficial. Te lo impuse mi padre, y tú aceptaste por honor. Pero yo necesito saber si tú, Rafael Mondragón, el hombre, quieres que yo esté ahí». Rafael mantuvo los ojos en la carretera un momento. Luego respondió: «Si no quisiera que estuvieras, no habrías pasado la primera noche. Los hombres de honor cumplen sus promesas, pero no van más allá de lo que prometieron. Yo fui más allá desde el principio». Valentina procesó eso. Lo guardó. No respondió de inmediato. Pero cuando el rancho La Esperanza apareció a lo lejos, con su casa de adobe y su granero y sus corrales, y ese cielo inmenso encima de todo, sintió algo que reconoció esta vez sin dificultad. Era pertenencia. Era casa. Pero al llegar, encontraron algo que nadie esperaba. La puerta principal del rancho estaba abierta de par en par, y adentro alguien había estado. Rafael bajó de la camioneta antes de que terminara de detenerse. Le hizo a Valentina un gesto con la mano para que se quedara adentro. Ella no obedeció del todo. Bajó también, pero se quedó junto a la camioneta mientras él avanzaba hacia la puerta con esa calma tensa de quien evalúa antes de reaccionar. La puerta principal estaba abierta, no rota, solo abierta. Como si alguien hubiera tenido llave o hubiera sabido cómo entrar sin forzar. Rafael entró, recorrió cada cuarto. La cocina estaba revuelta. Cajones abiertos. La caja de efectivo del estante, vacía. En el cuarto del fondo, el cajón de la mesita de noche estaba abierto. Rafael lo miró. Sabía lo que habían buscado, la carta de Domingo Cruz. Pero la carta no estaba ahí. Estaba en el bolsillo interior de su chaqueta, donde la había guardado antes de ir con Marcelo. Quien hubiera entrado no había encontrado lo que buscaba. Valentina entró a la casa cuando Rafael salió al portal y le dijo que ya podía pasar. Miró el desorden. Su expresión era fría, controlada. «¿Peralta?», preguntó. «Lo más probable», dijo Rafael, «o alguien que trabaja para él». Valentina miró la caja de efectivo vacía. «¿Cuánto había?». «Poco», dijo Rafael. No era una pérdida grave. Era un mensaje. Valentina apretó los dientes. Llamaron a la policía municipal. Llegó un agente que conocía a Rafael. Tomó nota de todo con esa eficiencia burocrática de quien sabe que probablemente no va a resolverse nada, pero que el proceso debe cumplirse. Rafael le explicó el contexto. Le mencionó a Armando Peralta. El agente escuchó. Dijo que iba a investigar. Ambos sabían lo que eso significaba en la práctica. Esa tarde, mientras Valentina acomodaba lo que había sido revuelto, Rafael llamó a Marcelo. Le explicó lo ocurrido. Marcelo ya tenía noticias. El abogado Fuentes había presentado esa mañana un recurso ante el registro municipal. Como estaban listos, Marcelo había respondido de inmediato con la carta y los documentos adicionales. El juez que recibió la causa
La había desestimado en menos de 2 horas. Armando se había quedado sin argumento legal, y según los rumores que circulaban, sin mucho del respeto que le quedaba entre los comerciantes de San Isidro, que no miraban bien a quien usaba trampas de ese tipo. Entonces el robo fue su respuesta, dijo Rafael. Un pataleo, dijo Marcelo. El último recurso de alguien que ya perdió. No creo que vuelva a molestar. Pero tengan cuidado los próximos días. Rafael colgó. Fue a encontrar a Valentina, que estaba en el cuarto del fondo terminando de ordenar. Le contó lo del recurso legal y la respuesta de Marcelo. Y lo del juez. Ella escuchó todo. Luego dijo, «Entonces ya terminó». «Probablemente», dijo Rafael. Valentina asintió. Se quedó mirando el cajón de la mesita de noche, que había vuelto a su lugar. «Fueron a buscar la carta», dijo. «Lo sé», dijo Rafael. Sacó la carta del bolsillo de la chaqueta. La puso sobre la cama. Valentina la miró. «¿La leíste completa?», preguntó. «Sí», dijo él. Ella asintió. Luego dijo, «¿Puedo leerla yo?». Rafael asintió. Se fue al portal. Le dio el espacio. Valentina tomó la carta. La leyó despacio. Leyó cada línea de la letra de su padre. La historia de la deuda. La transacción. La amistad. Y la última parte, la que Rafael había leído solo en el rancho vacío unos días atrás. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado. La guardó en el sobre. Se quedó sentada un momento en el borde de la cama, mirando el suelo. Luego salió al portal. Rafael estaba apoyado en el barandal mirando el horizonte. El sol caía ya hacia el oeste y pintaba las nubes de naranja y rosa, con esa generosidad de los atardeceres del desierto. Valentina se apoyó en el barandal junto a él. No muy cerca, pero tampoco lejos. «Mi padre te conocía mejor de lo que te conozco yo», dijo, «y confiaba en ti más que en nadie». Rafael no respondió de inmediato. Luego dijo, «Tu padre era muy buen juez de carácter». Valentina casi sonrió. Dijo que si algo tenía que pasara solo, sin forzarlo. Rafael la miró. «¿Y tú qué piensas de eso?». Ella lo miró de vuelta. «Pienso que mi padre era más inteligente de lo que le daba crédito, y que a veces la gente que nos conoce mejor que nosotros mismos tiene razón cuando confía en cosas que nosotros todavía no podemos ver». El sol terminó de hundirse en el horizonte. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una, como siempre, con esa paciencia del cielo que no tiene apuro. Rafael y Valentina se quedaron en el portal durante un rato largo, hablando de cosas pequeñas, del ganado, del clima, de lo que había que reparar en el granero, y de vez en cuando, de cosas más grandes, de los padres, de la memoria, de lo que significa construir algo en un lugar que al principio era extraño y que de a poco se vuelve tuyo. Esa noche, por primera vez desde que Valentina había llegado al rancho La Esperanza, ninguno de los dos sintió que el otro era un extraño. Pasaron 3 semanas desde la noche en que encontraron el rancho revuelto, y en esas 3 semanas ocurrió algo que no tiene un nombre exacto pero que se reconoce cuando se ve. Ocurrió de la misma manera en que ocurren las cosas importantes en el campo, sin anuncio, sin fecha marcada en el calendario. De a poco, como crece el pasto después de la lluvia. Valentina aprendió los ritmos del rancho, aprendió a qué hora había que revisar el agua de los bebederos, aprendió cuáles vacas eran temperamentales y cuáles dejaban que uno se acercara sin drama. Aprendió que el juez, el caballo oscuro del fondo, aceptaba que le dieran azúcar si uno se la ofrecía en la palma abierta y sin prisa. Y aprendió también los ritmos de Rafael, que tomaba el café sin azúcar por las mañanas, pero con mucha azúcar por las tardes, que cuando algo lo preocupaba, se quedaba mirando el horizonte con los brazos cruzados durante exactamente el tiempo que necesitaba para resolverlo internamente, que era el tipo de hombre que repara las cosas antes de que se rompan del todo, que escucha más de lo que habla, y que cuando habla vale la pena escuchar. Rafael, por su parte, aprendió cosas de Valentina que no esperaba aprender, que era más terca que él, lo cual no era poca cosa, que cocinaba con una creatividad práctica que convertía lo que había en la despensa en algo siempre mejor de lo que debería ser, que tenía la costumbre de silbar cuando estaba concentrada sin darse cuenta, y que cuando algo la lastimaba, no lo decía de inmediato. Lo procesaba sola durante horas, y después lo decía de una vez,
sin rodeos, con esa honestidad directa que al principio lo había sorprendido y que ahora le resultaba una de las cosas que más valoraba de ella. Un martes por la mañana, 3 semanas después del regreso, llegó una carta al rancho. Era de Lucía, la hermana de Valentina. Contaba que Inés, su madre, estaba bien, que el duelo era pesado, pero que la familia seguía adelante, y que Lucía había conseguido trabajo en una tienda de telas en el pueblo siguiente. Al final, con esa franqueza característica, Lucía había escrito: «Oye, Valentina, ¿ya le dijiste al ranchero cómo te sientes? Porque desde aquí se ve clarito, aunque tú finjas que no». Valentina dobló la carta, la guardó en el bolsillo y siguió con lo que estaba haciendo, que era desgranar maíz en la mesa de la cocina, con una expresión que era mitad irritación y mitad algo que no era tan fácil de nombrar. Rafael entró a la cocina en ese momento. La vio con esa expresión, la miró. «¿Carta de tu familia?» «Sí», dijo ella sin levantar la vista. «¿Están bien?» «Sí». Él se sirvió café. Se sentó frente a ella. La observó un momento. Luego dijo, con esa calma directa que le era característica: «Valentina». Ella levantó la vista. «Quiero decirte algo». Ella esperó. Y él, que era el tipo de hombre que medía sus palabras con cuidado, pero que cuando las decía completas, habló. «Cuando te encontré en el granero esa noche, pensé que era una situación que iba a resolverse pronto, que ibas a quedarte unos días y que cada uno seguiría su camino. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que este rancho se convirtió en un lugar diferente desde que estás. No más fácil, no más cómodo, diferente, mejor. Y yo no estoy acostumbrado a que las cosas mejoren sin que yo haga algo para que mejoren. Pero contigo no tuve que hacer nada, solo estar». Valentina dejó el maíz en el tazón. Lo miró. Él continuó: «No te estoy pidiendo nada que no quieras dar. No te estoy diciendo que tienes que quedarte porque tu padre lo hubiera querido o porque yo lo necesito. Te estoy diciendo que quiero que te quedes porque tú quieras quedarte. Por ti. Por lo que esto puede ser si los dos lo decidimos». Valentina lo miró durante un momento que fue largo y silencioso y lleno de todo lo que los dos habían callado desde el principio. Luego dijo: «Cuando entré a este granero esa noche, estaba esperando lo peor. Había aprendido que los lugares extraños y la gente desconocida no te dan nada sin cobrártelo caro. Pero tú me diste café y un cuarto con llave por dentro, y no me preguntaste nada que yo no estuviera lista para responder. Y yo no sé si eso se llama de alguna manera concreta, pero sé que no quiero irme. Que este lugar se siente mío aunque no lo sea en ningún papel, y que tú eres la persona con quien más quiero pasar el tiempo que viene». Rafael la miró, sin prisa, sin drama, con esa calma que era su manera de decir que escuchaba de verdad. Luego dijo: «Es tuyo en todos los papeles que hagan falta». Valentina sintió algo asentarse en su pecho de una manera definitiva, como cuando la última pieza de algo encaja y uno entiende que ya no hay nada suelto. Ese mediodía comieron juntos como todos los días, pero algo era diferente, no en lo que decían, sino en la manera en que el silencio entre las palabras ya no necesitaba llenarse con nada. Esa tarde, mientras revisaban el corral norte, el juez se acercó a Valentina sin que ella lo llamara. Puso el hocico cerca de su mano. Ella lo acarició despacio. Rafael, que estaba a su lado, no dijo nada, pero lo vio, y pensó que su padre, don Ernesto Mondragón, que había sido el mejor juez de carácter que conoció, habría aprobado ese momento, y que Domingo Cruz, que había usado sus últimas fuerzas para asegurarse de que su hija llegara hasta aquí, también lo habría aprobado. 2 hombres viejos, una promesa entre amigos, y 2 personas que no se buscaban, pero que se encontraron en el lugar exacto donde tenían que encontrarse. Esa noche, el rancho La Esperanza estaba quieto bajo el cielo lleno de estrellas. El ganado descansaba. Los caballos dormían en el corral, y en el portal de la casa de adobe, 2 tazas de café humeaban sobre la baranda, mientras Rafael y Valentina miraban el horizonte en ese silencio que ya no pesaba, que descansaba, que era de todas las formas posibles